Bueno, Así pues que estuviste ahí, o sea, quiero decir, en el ahí Monte estamos, Ararat. sí, eso es lo que, la idea es esa. Ahora bueno, voy a presentar la experiencia que tuve allí en las montañas de Ararat. Todo el mundo supongo que ha escuchado el Arca de Noé como, bueno, se corre en el imaginario colectivo pues como una especie de fábula que todo el mundo explica a los niños, hacen alguna película de dibujos animados y ahí se queda, ¿no? Pero cuando tú buscas en el mapa del mundo, buscas en el Maps y puedes encontrar un lugar que se llama Noah's Ark National Park Turkey, que es Turquía, el Parque Nacional del Arca de Noé. Y claro, veremos por qué le llaman esto, por qué le llaman así. En todas las culturas habidas y por haber en el mundo, todas tienen una historia de sus ancestros en la cual hay una pareja que ha estado en un barco después de una gran inundación y que después de ese barco, después de salida, se han generado sus ancestros, ¿no? Es igual sea cristiano, sea cultura, yo qué sé, musulmana, sea, bueno, hinduista, todos tienen una historia en la cual hay alguien que después de un gran diluvio pues generó pues, sus ancestros. Eso nos tiene que hacer pensar un poco ya de que algo pasó a nivel mundial para que todas las culturas, tradiciones incluso, no hace falta que sean religiones, sino solo tradiciones, tengan un algo en referencia a ese lugar, en referencia a lo que pasó en aquel tiempo. Pues por ahí vamos a ir. Estos somos los que fuimos a la expedición. Este raro ese soy yo, sin gafas y sin barba, pues no se me conoce, pero ahí estoy. Y todos los demás, pues mira, está Víctor, Kevin Fisher, que es el... claro, mucha fe, ¿no? Para creer que soy yo, sí, ¿no? Sí, sí. Ya estaba buscándote, digo. Soy yo, sí. Sí, yo digo, no. Es que la verdad cambia mucho, ¿eh? También estaba más delgado y el selfie me estorbó un poquito. Bueno, Kevin Fisher es una de las personas que más estuvo en contacto con la familia Wyatt, que son los que, bueno, es el descubridor de este arca, que luego lo veremos. Es el que recopiló todos los datos que Ron Wyatt fue encontrando y que, bueno, después de su muerte es el que, bueno, ha ido manteniendo un poco viva esa llama. Ahora hay más gente que investiga el tema, pero bueno, en ese momento era la persona de referencia e intentamos quedar con él porque él había estado allí para que nos guiara en la zona y podíamos ir, bueno, saber a dónde íbamos, ¿no? Y bueno, estos son todos miembros del equipo que fuimos todos allí a la expedición. ¿Y ahí se van a quedar? Este es el lugar. Evidentemente primero cogimos un avión que fue de Barcelona hasta Estambul, luego de Estambul cogimos otro avión que nos llevó a otro aeropuerto, Adana, y luego cerca de 10-11 horas en coche hasta llegar a este lugar que es donde está el arca. Hay ¿Cómo salen los colores? es la frontera entre Armenia y Turquía. También llega Irán y demás, ¿no? En la lata. O sea que tuvimos un viaje interesante. Durante el viaje, ¿qué vimos? Es todo esto. La verdad es que es un ambiente puramente volcánico. Y además volcanismo constante. Incluso aquí se ve un volcanismo muy especial, este es enfriamiento rápido, ¿eh? ¿Has las visto cómo ríos se de quedan lava, los no son bloques? ríos de lava, digamos, lisos, que se van enfriando poco a poco. Se queda sino que la como mayoría de los agrietado de lugares golpe, tenemos... a trozos, no se queda compacto. Eso es lo que No se enfría estoy lentamente, se explicando agrieta rápido, se queda crack, como congelado de golpe. aquí. Un enfriamiento rápido. De hielo que cayó en el diluvio, ¿no? No, probablemente de la misma agua. O sea, volcanes y agua a la vez. Hubo de todo, hubo agua que salió del cielo, hubo agua que salió del suelo, el agua que salió del suelo salió con mucha presión, incluso llegó a alturas impresionantes, Que ya bajó el hielo del suelo, del cielo, Sí, por después, eso o sea es que hubo un gran movimiento con mucho vulcanismo, o sea que esta zona es todo vulcanismo con lava enfriada rápido. No, però no només això. Mira aquí, rojo. Bueno, l'altre vegada. Bueno, sense Es todo un ningú. paisaje tipo lunar. Si alguien está en Lanzarote alguna vez, pues es parecido. Es como si el tiempo no hubiera pasado allí. Es una fotografía de cómo quedó el lugar después de todo el movimiento volcánico de estratos y demás, ¿no? Después llegas a un lugar, este también soy yo,
en el cual hay una indicación que dice Arca de Noé. ¿Vale? O sea que si alguien quiere más indicaciones, pues hay un letrerito que te dice Arca de Noé. Entonces ahí ya dices, ¿voy o no voy? ¿No? Pues sí voy. Y este es el nombre en turco, Nuhum Hemishi. Y ahí empieza una carretera muy tortuosa, y es donde empezamos a llegar a ver ya algo que nos será familiar. Estamos llegando. Ya queda muy poquito. Nosotros habíamos conocido esto por internet, no sabíamos Es lo que se ve desde la montaña del Arca. que ya estamos subiendo ya a la montaña de Rupinar. Claro, nosotros estábamos constantemente pendientes a ver si veíamos ya digamos, el perímetro del arca, porque el dibujo se ve claramente. Aquí ya empezamos a ver cosas. ¿Veis? Estábamos todos ya alucinando porque estábamos llegando y la veíamos de lejos. Pero en tamaño inmensa, ¿no? Sí, claro. Luego lo veremos. Son 500 pies, como dice... Hay 500 pies. 500 codos, como dice la Biblia, son unos 300 metros... Ay, perdón. No, 300 codos. 300 codos son 150 metros de largo. Que es, bueno, me lío con los 515 pies, que en inglés cuando lo ponen son 515 pies. Esto es el Ararat mayor y esto el Ararat menor. Esto no es donde está el arca. O sea, no está en el monte Ararat, sino que está en las montañas de Ararat, o los montes de Ararat, como dice la Biblia, luego lo veremos. ¿Qué pasa? Esta montaña de Ararat, el monte de Ararat, es una montaña nueva. Es una montaña que la parte más alta es la más nueva. Es un estratovulcano. Un estratovulcano quiere decir que hay una explosión, se genera una capa, luego genera otra explosión, otra capa, y entonces así hasta que llega arriba. Entonces la parte de arriba es la más nueva. ¿Quién quiere encontrar el arca en la parte más nueva de una montaña? Claro, no, Pues tú no sabes la cantidad de excursiones que hay para buscar ahí restos, ¿no? Claro, nosotros estuvimos hablando con Sefer, nuestro guía, y la verdad es que nos explicó cosas realmente impresionantes. Tenemos grabada la entrevista también, porque es para verlo tranquilamente. Aquí no la voy a poner por falta de tiempo, porque si no estaríamos aquí muchas horas más. Pero él nos explicó cómo ellos mismos creaban un ambiente. Bueno, él dice que algunos de sus compañeros, no sé si él, supongo que él también debía participar, si lo sabe, que generaban ambientes con maderas incluso incrustadas dentro del hielo para que la gente encontrara algo y se motivara a que otros pudieran venir. Entonces, claro, Negocio. esto se convirtió en un negocio de los gordos, ¿no? Por eso, claro, la gente cuando ve el Parque Nacional de Arca de Noé dice, pues mira, esto ya el gobierno lo pone como un negocio y ya está. Pero es que vamos a ver que hay toda una serie de razones por las cuales esto que vamos a ver ahora no es simplemente un negocio. Aquí está, ¿veis? Forma de barco completa. Aquí la vemos mejor. Fijaros, aquí está el arca, y aquí no se ve muy bien, pero este palo blanco de aquí es Kevin Fisher. Kevin Fisher, el compañero que lo visteis que era el más alto del grupo, ¿no? Ese hombre mide 2 metros de altura y es muy grande, es el típico americano grande. Pues bueno, imaginaos las dimensiones, ¿no? 150 metros de punta a punta, las dimensiones de longitud se mantienen exactas, ¿no? Esto es una foto, digamos, así panorámica, para que veáis, estos son los Ararat mayor y menor, y aquí, en esta zona de aquí, tenemos... Fíjate la distancia. Ya. Está en la zona, en los montes, Ararat. Exacto. Pero no es la montaña de Ararat. Inclusive el nombre montaña de Ararat es bastante reciente. Antiguamente, según tengo entendido, ¿no? Bueno, de hecho en la Biblia ya le pone montes de Ararat, Por eso. porque son la zona Por eso, alrededor. pero llamar monte Ararat a ese, al grande, No, a la Ararat, montaña, es claro. muy reciente. Claro, La claro. Biblia De por hecho, eso se dice llaman Ararat porque está en la montaña zona. de Ararat. Porque es el más alto y el más chulo. Claro, claro. Y como está en la zona de Ararat, le pusieron monte Ararat. Claro, Claro, exacto. es la zona, ¿no? Que también viene de la antigua zona llamada Urartu. Por eso el nombre viene un poco, viene de esa antigua zona. Aquí os pongo el texto bíblico, Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y es muy gráfico cuando lo explica, ¿no? Sobre las montañas de Ararat, no es sobre un lugar concreto, ¿no?
Y claro, en ese lugar, esa zona, 2000 metros de altura, las montañas más antiguas son esas zonas y ahí te encuentras el arca, ¿no? Aquí vemos simplemente una... Bueno, la foto anterior, pero un poquito más ampliada para que tengáis una idea de lo que estamos viendo. Simplemente una zona súper árida, esto es un río de lava, luego lo veremos en fotos aéreas, y en medio del río de lava te encuentras este bote. Esta es la popa del arca, la parte trasera del barco. Vemos como toda la cresta, con las diferentes costillas. Sabéis que los barcos se construyen con las cuadernas, se llaman. Se unen las cuadernas, se generan como una especie de cuerpo, como de costilla, y luego se ponen los hace tablones. 1000 años hice construcción naval en un instituto. Ah, pues mira. Pues ahora lo repasaremos. Casi 1000 años. Ahora lo repasaremos. No recuerdo gran cosa. Este es Ron Wyatt, ¿de acuerdo? Es el hombre que en el 77 puso toda esta flota. Vamos a ver algunos de los aspectos que siguieron a esa... Bueno, que caracterizaron a ese descubrimiento. Vamos a ver que es algo especial, no es una cosa como aquel que dice normal, dentro de lo que nosotros conocemos como común, digamos, ¿no? Esta es una foto que se hizo en el año 1959, una foto aérea, ¿vale? En la foto aérea ya se empieza a ver, ya se ve claramente que tenemos un río de lava y en el medio tenemos algo que no tiene nada que ver con la lava. No es una formación rocosa y ya está. Esa lava que pasó ahí, dejó eso ahí por el medio, se apartó y dejó eso. Entonces vamos a ir viendo características de esta estructura que tiene una clara forma de barco, ¿no? Tienes una foto más cercana de esta misma fotografía hecha en el 59. Luego veremos por qué se hizo esta foto también. ¿Quién la hizo y por qué razón? Lo veremos más adelante. En el 60, una vez descubren esto, hay una primera expedición del ejército americano y pasan cosas, Hay una explosión, ellos empiezan a vuelan el lugar, se llevan incluso algún tipo de artefactos que no sabemos qué exactamente y deciden que es una formación rocosa y se van, ¿vale? Esto queda así en el 60, Pero luego en 1977 Ron Wyatt una vez tiene conversaciones con estas personas que en el año 60 fueron a hacer la expedición, no consigue que ellos le acaben de explicar cómo llegar al arca, ¿vale? Parece como que no se lo querían decir, ¿no? Entonces él, que es un hombre estudioso de la Biblia, él trabajaba 6 meses en un hospital de anestesista y 6 meses él viajaba para comprobar si realmente lo que estaba leyendo en la palabra de Dios era cierto, ¿no? Esos lugares que realmente dejaban marca, ¿no? Como sea el arca de Noé, sea Sodoma y Gomorra, sea el paso del Mar Rojo, dejaron marca. Entonces se preguntó, ¿estos lugares dónde están? ¿No? Y empezó a investigar, ¿no? Entonces él no era arqueólogo, digamos, profesional, pero era arqueólogo aficionado con muchas ganas de conocer la verdad. Entonces él llega allí y no sabe exactamente dónde tiene que ir. Entonces pide un taxi y dice que les dirijan a esa zona, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues bueno, vamos a leerlo aquí lo que pasa. Este es el dibujo que ellos mismos hicieron para ilustrar la situación, porque no se hicieron fotos ni más. Pero ¿qué pasa? Vemos un taxi, como una especie de taxi que está estropeado y un montón de piedras aquí, ¿no? Vamos a ver la explicación del mismo Kevin Fisher, del que nos acompañó. Tiene una web que se llama artdiscovery.com, que os recomiendo que si queréis visitarla es interesante. También luego os daré dípticos de nuestras webs para que podáis ver más información. Pero mira lo que dice aquí. Dice, Ron Wyatt en 1977, que es el año en que descubrí todo esto, quería visitar el área para encontrar el arca, pero ninguno del grupo del 1960 pudo decirle dónde estaba ubicada. Solo en algún lugar cerca del monte Ararat. Vamos, no dijeron nada más, Ron tuvo 3 días en el área, así que él y sus 2 hijos oraron para que el Señor les ayudara. O sea, eso lo explica el mismo hijo. Lo digo porque en persona estuve en Tennessee, estuve colaborando en la entrevista con la familia cuando el hijo estaba aún vivo, porque el padre también murió en el 99, el hijo ahora también está muerto, pero cuando estuvimos haciendo la entrevista él se presentó y explicó la experiencia. Y la verdad es que fue espectacular cómo él iba explicando esta situación. Dice que su padre no hacía nada sin orar antes, nada. Entonces él ora para el tema, se mete en el taxi y dice que, claro, dice en el momento que... Bueno, seguimos, ¿no? Se avería justo en el lugar clave, ¿no? Se avería el taxi, ¿no? Dice, el taxi se detuvo.
Se sorprendieron y rápidamente apilaron piedras para marcar el lugar. O sea, él dice, bueno, esto tiene que ser algo, no puede ser así porque sí, ¿no? Pone piedras, vamos a probar, ¿no? Entonces el coche arrancó y se marcharon. Esto sucedió 3 veces, o sea, no se paró solo una vez, se pararon 3 veces. Y se volvió a arreglar. 3 señales. Claro. Interpretaron ellos o Claro. al menos por si acaso, ¿no? Exacto, eso interpretando, bueno, si yo he orado y Señor y pasa esto, pues él dice, pues algo pasa aquí. Pusieron 3 grupos de piedras ahí donde se paró el taxi. Encontró el arca, o sea, al día siguiente Ron volvió a las pilas de piedras, ¿vale? Porque se le acabó el tiempo, volvieron con el taxi y al día siguiente, con más tranquilidad, fueron a investigar las zonas donde el taxi se había estropeado, ¿no? Entonces fueron a buscar y en una de ellas se encontró, siguiendo por el camino que marcó una de las piedras, se encontró el arca, tal como la hemos visto, las piedras de ancla, que luego veremos, veréis lo que son, y los restos de la casa de Noé, que también veremos, ¿eh? Dios había realizado milagros para asociarse con Ron en relación de este asombroso descubrimiento. Pasaron muchas más cosas, no las vamos a explicar todas aquí, pero pasaron muchas más, ¿eh? Si investiguéis por vosotros mismos, veréis cómo vais a encontrar testimonios del mismo y de la gente que lo acompañó que realmente son espectaculares, ¿eh? Pero bueno, aparte de eso, vamos a ir siguiendo con lo que encontró él en el año 77 y después lo que pasó. Cuando Ron llega a la zona del arca, encuentra esto. Esto es lo que él encontró en el 77, es una foto hecha en el 77, donde solo encuentra, digamos, como si la barca estuviera hundida en el mar. ¿Sabéis cuando un barco se hunde? Que queda como zozobrado, ¿no? Que se hunde todo y queda como el perímetro del barco ahí flotando y como mucho, ¿no? Hasta que no se hunde del todo. Pues es lo que él encontró, no encontró nada más. Entonces él vuelve a su casa, porque claro, no podía estarse ahí como... Él se financiaba sus propios viajes, entonces volvió para casa y él pensó, bueno, ¿cómo puedo hacer para llevar a alguien ahí, para hacer expedición, para hacer excavación y demás? Bueno, él, lo que hacía siempre que era, pues orar y ya está, ¿no? Pedirle al Señor cómo hacerlo, ¿no? En ese momento, en el 78, hubo un terremoto en la zona, un terremoto impresionante, muy grande en la zona. Él empieza a preocuparse y bueno, a ver qué pasa con este descubrimiento, quiero volver a ver cómo está. En el 79 vuelve y se encuentra esto, ¿vale? Se encuentra el arca. Una secuencia de acontecimientos y van facilitando Sí, un la terremoto, dirección, ¿no? un terremoto. Se encuentra esto, el terremoto que hace, hunde el perímetro del terreno que está en el arca y el arca queda como elevada, o sea, es como decir, aquí estoy, ¿no? Claro, queda la parte de popa, toda la parte de popa, la parte de proa aún queda, digamos, más o menos a nivel, aunque hay desnivel, porque estuvimos allí y realmente hay algo de desnivel, pero donde hay más desnivel es la parte de popa. Y queda al descubierto, digamos, toda la parte del costillar, todo el lateral del barco. Hola. Claro, todo está, aquí empiezan a verse todo de costillas. ¿Qué pasó? Luego ellos, pues bueno, esta es aquí la comparativa, ¿no? Es que claramente parece como que se da a ver, ¿no? Encuentran esto, encuentran toda una serie de negativos en la pared, ¿no? ¿Ese es Ron Wyatt de la foto? No lo sé, pero la foto es de la época, no sé decirte si es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que el arca queda, digamos, al aire, todas esas costillas que han estado durante tanto tiempo ahí escondidas, por el efecto propio de la petrificación, claro, se convierten en pura piedra, ¿eh? Es pura roca. ¿Qué pasa a la roca? En estas zonas, a 2000 metros de altura, las grietas de las rocas, cuando entra el agua y se congela, la roca, el agua se dilata y rompe las rocas. Entonces, mientras está en el molde, se mantiene. Pero cuando salió del molde, todas las costillas cayeron y dejaron el molde en la roca. Y hoy en día se puede ver esto, pero ya erosionado por el agua, se ven como... bueno, sí, las costillas, pero se ve como si fueran Media dientes, ¿no? caña. Sí, todos los lugares, todas Exacto. las... Más erosionado. Esto fue justo virgen, cuando un año después del terremoto, ¿eh? Claro, todas las muestras fueron recogidas por la gente del lugar, porque para la gente del lugar ese lugar es sagrado, es un lugar especial. Ellos saben que allí pasó algo, ¿eh? Incluso el valle, le llaman el Valle de los 8, nos dijo Kevin Fisher, de los 8, y luego veremos por qué los 8. Yo creo que ya podéis empezar a pensar. Tiene que haber una leyenda en la zona. Claro. Quiero decir, en todos los sitios que hay algún acontecimiento, luego va quedando una leyenda. Exacto. ¿No? Queda un remanente en la mente de las personas de algo que había pasado ahí, pasó de generación en generación, ¿eh? Muy bien. También hay un centro al lado del arca. En el centro ese, luego, no sé si hay alguna foto que lo podamos ver, hay un centro que ya quedó conmemorado y ahí hay restos de estas costillas donde podemos que es marca, que es madera petrificada, ¿no?
Luego veremos más restos de esta madera petrificada. ¿Qué más hizo Ron? Cuando llegó allí lo primero que hizo fue también pasar sensores de metal. Sensores de detectores de metal. ¿Qué pasa? En el momento de pasar detectores de metal se da cuenta de que en algunos lugares empieza a dar positivo, ¿no? Y ahí donde marca positivo, pues coloca una piedra o coloca una señal, ¿no? Y va repasando toda el arca con este sensor. ¿Qué pasa? Ahí donde pasaba y daba positivo, daba marcando. ¿Y qué pasa? Encuentra como que hay una serie de patrones que marcan líneas longitudinales y que luego podrían también ser líneas horizontales o transversales, ¿no? ¿Qué pasa? En estos momentos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos como una especie de compartimentos marcados como por metales. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué marca positivo? Entonces encontraron que había toda una serie. Aquí tenemos otra imagen de esta, digamos, de este patrón que encontraron. Una serie de pernos. Luego cuando estuvieron escarbando por ahí, donde marcaban positivo, buscaban y encontraron algunas veces unos pernos completos, ¿no? Que eran como una especie de chapado, ¿no? Para unir... Un remache. Sí, remaches, para unir madera, ¿no? Claro, no era una tuerca, era soldado, era unido. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a analizar estos remaches, a ver de qué están hechos, a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Tiene más dedos? Resulta que estos remaches presentaban unas concentraciones, ahora vemos aquí, antes de... A ver, esta es una foto de un remache también real. Este es el resultado del análisis. Hierro 8,38%, aluminio 8,35%, titanio 1,59%. Claro, estamos hablando de elementos refinados muy interesantes, porque el titanio sí se encuentra en la naturaleza, pero refinado a este punto no. Entonces, tenemos una refinación de titanio. ¿Cuándo se hizo esto? ¿Cuándo pasó esto? Según la Biblia, hace unos 4.500 años, o 5.000 años. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, se supone que todo el mundo iba con taparrabos por la zona. Y eran capaces de hacer aleaciones de titanio. Resulta que aquí Ron Wyatt, en su libro, este libro, que si queréis lo podéis ojear, es un libro escrito en inglés por él, relata cómo él, aparte de encontrar estos elementos, encuentra restos también de sodio y magnesio, que son como el efecto del refinamiento del titanio. Entonces está hablando de gente que tenía conocimientos de aleaciones de metales, ¿no? Y claro, y conocimientos de cómo construir un barco de una manera realmente impresionante, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Está claro que estamos hablando de civilizaciones que no era alguien con taparrabos y un palo. Es algo diferente. Muy bien. Bueno, este es el reporte que está hecho por Kevin Fisher. Aquí te dice la fecha del reporte, y los laboratorios donde se hizo. Después de encontrar todo esto, en el año 87 erigen lo que es el centro de Ron Wyatt, ¿vale? Perdón, el centro del arca, ¿no? El centro, digamos, como una especie de museo para la gente que viene a ver el arca, ¿no? Y invitan a Ron Wyatt para, digamos, poner la primera piedra, ¿eh? En ese momento, ahí pues, bueno, se juntan con todos los, digamos, mandatarios de la zona y demás, ¿no? Van todos con su corbata, todos arregladitos, y le invitan a él para un poco hacer la inauguración, ¿no? Hacen esa comida y demás. En ese momento, Ron Wyatt les hace una demostración de un escáner y demás, ¿no? Un escáner de la época, un escáner de los que llevaban antes, que eran esos con ruedas, que llevan haciendo una emisión-recepción y te hacen un gráfico en gris, ¿no? Luego veremos escáneres de ahora. Luego veremos escáneres de ahora y creo que vais a quedar bastante impactados. En el momento que hace esos escáneres, con este tipo de material, encuentran bajo la superficie, a pocos centímetros, un trozo de lo que fue luego madera petrificada. Esa madera petrificada tenía como una especie de puntas metálicas clavadas, y luego cuando la cortaron, la sección, resulta que encontraron que tenía diferentes capas. O sea, no era solo un tocho de madera, sino una madera, digamos, de un tronco petrificado, sino que eran como si fuera una madera laminada. Laminada encolada, que dices, eso aquí en Europa, años 60, 70, es cuando realmente se empieza a introducir este tipo de madera. Entonces, estamos hablando de una civilización con conocimientos de, digamos, de elaboración de metales especiales, metalúrgicos, y luego además conocimientos de
bueno, una especie de ingeniería, digamos, de la madera, que hasta el momento era, vamos, no se le asociaba a la humanidad, digamos, ¿no? Por lo tanto tenemos aquí, y luego analizan estas colas también, estas colas petrificadas, y concluyen que son unas colas de tipo natural, pero que pueden ser incluso más poderosas, más fuertes que las colas que hoy se utilizan para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a plantearnos que aquí no era una civilización como nos la pintan, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes de la teoría de la evolución y demás, ¿no? Entonces, si ellos podían hacer estas cosas ya hace 5.000 años, hace 4.500 años, entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos evolucionando o estamos involucionando? ¿Vamos a mejor o vamos a peor? Si alguien tiene alguna duda, que lo decíamos a peor o a mejor. ¿Qué es esto también? Resulta que a unos 30 kilómetros de la zona hay un pueblo que se llama Arcep, ¿vale? En Arcep pasan varias cosas, ¿eh? Se encuentra este resto, que vosotros cuando veis esto, ¿a qué os recuerda? A una tortuga. A una tortuga, la segunda persona me lo dice. Una tortuga nada más. Eso parece una tortuga. De dos, ¿eh? Ah, vale. 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 Una tortuga, Sí, sí, es una tortuga. Un caparazón. Exacto. Bueno. Cogimos muestras de esto, porque resulta que Ron Wyatt nos dice que es posible que esto fuera lo que es la tapa del arca, ¿vale? Sabéis que el arca, cuando llega un momento que baja el nivel del mar, del diluvio, él saca la tapa para poder, bueno, ver cómo está el tema, incluso lanza la paloma, el cuervo y todo eso que ya sabéis, ¿no? De sobras. Resulta que en esa zona no hay nada parecido a esto. Lo habéis visto, zona volcánica, no hay nada más. No hay ningún resto parecido a este. Luego veremos lo que es esto, ¿eh? Ahora lo vemos más cerca, ¿eh? Una especie de rugosidad, ¿de acuerdo? Y esto es la parte inferior de esta muestra, ¿eh? Es algo que es unos 40 centímetros de grueso y por debajo tiene como una especie de rasgados, ¿de acuerdo? Como equidistantes, ¿m? Como si eso se hubiera trabajado de alguna manera, para extraerlo de algún lugar, ¿m? ¿Lo veis? Sí, sí. Cogimos una muestra, porque Ron Wyatt en su momento no cogió muestra de aquí. O sea que esto que estamos viendo ahora es algo que se aportó a todo lo que Ron Wyatt encontró en entre 10 y 12 años de investigación en la zona, ¿eh? Cogimos una muestra, la pusimos embebida en una especie de parafina para poder mirarla al microscopio electrónico, ¿eh? ¿Veis una serie de patrones, verdad, en la muestra? Muy bien. Esto lo hicimos en la Universidad de Girona, la otra muestra la llevamos en la Universidad de Barcelona. ¿Qué hicimos? Hicimos esto, hicimos un corte fino en la piedra, ¿vale? En la roca. La llevamos a cortar a Barcelona, que es el único lugar de los pocos lugares que hay en Cataluña que hacen un corte de piedra fino. Y lo pusieron en lámina. Y con esto lo pudimos ver en el microscopio electrónico, pudimos comprobar cuál era la morfología de eso que estábamos estudiando. ¿Qué era eso, no? Muy bien, la parte izquierda sería la micrografía, la parte derecha sería una muestra ¿de qué? De secuoya, de corteza de secuoya. ¿Por qué? Dices, ¿por qué la has comparado con la corteza de secuoya? Resulta que nosotros, cuando estuve allí, yo me dedico al tema de la madera, no sé si lo sabéis, me dedico al tema de análisis de patologías y estructuras de madera antigua sobre todo. Y como biólogo pues me he encontrado con mucho de madera antigua, pero nunca evidentemente madera petrificada. Pero cuando vi el resto de madera allí, porque para mí era madera petrificada, cuando vi la superficie digo, esto es una especie de corteza como de pino o de ciprés o algo parecido. ¿Sabéis? La corteza del pino, ¿no? Sí, el caparazón del tronco. Tortuga visto de cerca así parecía madera, sí. Bueno, de hecho, cuando ves ahí ves que no es un caparazón, es completamente una sección del mismo grosor completamente, que tiene una ligera curva, ¿vale? No tiene una curva así, ¿no? La tortuga sería algo así, ¿no? Pues tiene una curva muy ligera, ¿no? Con lo cual, un árbol... Pedazo de tronco. Claro, imagínate, si tú cierras ese círculo tienes un árbol de cuántos metros de diámetro, ¿no? Resulta que los árboles, hoy en día, los árboles que pueden cumplir estas características los encontramos, ¿dónde? En California, ¿eh? Entonces resulta que uno de los integrantes de nuestro equipo, Víctor San Vicens, tuvo la posibilidad de ir a California, porque le llamaron para hablar de estos temas, ¿no? Y él pudo ir al bosque de Redwood Park
y coger diferentes muestras de corteza de las diferentes secuoyas que encontró por allí, ¿no? Porque nosotros cuando lo vimos ya pensamos en la posibilidad de que fuera corteza, porque dices, bueno, si es secuoya, porque antes ya habíamos hecho un estudio previo, creíamos, bueno, esto por las características que tiene el Redwood Park, porque siempre llega niebla, el crecimiento constante del árbol, eso nos recordaba mucho a lo que describe la Biblia, que era el ambiente que había en el tiempo antediluviano. Y justamente en esa zona es donde están los árboles más largos, más altos y más grandes. Entonces, era demasiada coincidencia. Empezamos a trabajar con esta hipótesis. Entonces él trajo muestras de corteza de ese tipo de árboles, ¿no? Cuando los ponemos al microscopio, vemos que hay un patrón que se repite en las dos muestras, ¿eh? Esto es a nivel, digamos, macroscópico, y esto es a nivel ya de micro, de lupa. Vemos que siempre hay unos patrones longitudinales seguidos de patrones verticales como con puntitas, ¿no? Entonces tenemos, ¿qué pasa en las cortezas de secuoya? Tenemos patrones como capas de corteza que se van superponiendo. Resulta que la secuoya hoy en día puede tener hasta 1 metro de profundidad, la corteza. Hasta 1 metro de profundidad, solo la corteza, ¿eh? Por lo tanto, no debe extrañar que lo que veamos ahí fuera todo corteza, ¿no? Aquí vemos más claro el patrón. Líneas longitudinales con pelitos verticales, ¿eh? Vemos esos como una especie de pelitos verticales. Constantemente se repetía el patrón, ¿eh? Aquí se ve más claro, ¿eh? ¿Veis las flechitas que marcan los lugares que incluso hasta se mantienen, están en la misma escala incluso, ¿eh? Los patrones horizontales con las líneas verticales. Esta versión, esta es una secuoya de la costa y es la que más me llamó la atención porque su corteza, es una secuoya muy joven, tiene una corteza muy pequeña, me llamó la atención porque su distribución era muy parecida a la que nos traíamos desde Arcep de Turquía. Claro, ahí en Turquía no tienes ni un árbol, en esa zona no hay ni un árbol, ¿eh? Entonces, ¿qué hacía una corteza de secuoya petrificada en medio de una zona volcánica en Turquía, Armenia? Pues eso es lo que nos llamó más la atención y a Ron Wyatt también. Por eso elaboró esta teoría de que era la tapa del arca. Nosotros, para confirmar, cogimos muestra y llegamos a la misma conclusión, es que tenemos corteza de secuoya. Claro, si nosotros tenemos corteza de secuoya y el arca mide 150 metros de largo, tenemos que tener unos árboles realmente impresionantes que nos hagan toda la curvatura para hacer el casco del barco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver cómo eran los árboles entonces, ¿no? Sabemos que los árboles antes eran más grandes, sabemos que los animales eran más grandes. ¿Y los hombres? Eran más grandes. Así me gusta. Es que tenemos que trabajar con lógica, porque si trabajamos con lógica nos quedamos en la ilógica. No, mira, los árboles muy grandes, los animales muy grandes, los hombres eran así y se los comían a todos. Por eso estamos aquí, ¿no? Pues ahí es donde... Y vamos a ver más cosas al respecto, ¿eh? La verdad es que todo va cuadrando cuando tú vas viendo las pruebas a donde te llevan, no hay más, ¿eh? Tengo que ver a mi padre, me tengo que Vale, no hay problema. Como lo vamos a subir ya te pasaremos el vídeo. Lo traería don Javier aquí, pero bueno, sé que está imposibilitado. Venga, hasta luego. Otro texto bíblico, el segundo, Génesis 6:14, dice: hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Hemos visto que había líneas horizontales, líneas verticales, por lo tanto, ¿qué tenemos? Habitaciones. Tenemos una especie de compartimentos. Camas, ¿no? sí. Entonces, tenemos un barco con compartimentos, con una madera que dice la Biblia que es de gofer. Dice, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Resulta que esa muestra que Ron Wyatt encontró, ¿la viste qué color era? Era un color rojizo. Resulta que estaba cubierta de una especie de cobertura como de resina, ¿no? Pues esto es lo que era la brea. La brea, no sé si aquí se ha hecho algo, Sí, si tienes antiguamente hornos de brea, hornos Sí, de pez, que le llamaban también, que era dejar que el árbol se fuera como, digamos, licuando en un horno y salía pues esa brea que luego se usaba incluso también para calfatear barcos aquí. Quiero recordar que alguna vez se había hecho, ¿no? Muy bien, por dentro y por fuera, para evitar que el agua pudiera entrar, ¿no? Muy bien, pues esta madera de gofer. ¿Qué era el gofer? Pues si tú vamos a diccionarios bíblicos, donde podemos encontrar la palabra en hebreo, nos habla de qué es este gofer, ¿no? ¿Qué nos dice? Aparentemente
ciprés. Ciprés. ¿Qué pasa? ¿La secuoya qué es? No es más que un ciprés gigante. Porque es una cupresácea, es del grupo de las cupresáceas. Si tú miras una secuoya de lejos, cosa que es muy difícil porque mide 100 y pico metros de alto, hay imágenes de dron de las secuoyas, verás que es eso, ¿eh? Es un ciprés, pero es inmenso. Claro, es de la misma familia, pero de los de antes, ¿eh? Un gran mega ciprés, ¿eh? Por lo tanto, todo nos va cuadrando, todo nos va llevando a eso, ¿no? A que estamos ante algo realmente impresionante. Esto es lo que es una secuoya, hoy. ¿Eh? Este es el señor que está posando para ver la proporción, ¿no? Entonces tenemos, ¿cómo serían los hombres entonces antes para cortar estos árboles? Para dominarlos, para serrarlos. Sí, bastante más grandes. Bastantes más grandes, ¿verdad? Pues ahí estamos, ¿no? Y no estaba ni Husqvarna ni Stihl como ahora, ¿no? Nada, nada. Bueno, no sabemos lo que utilizaban, ¿eh? Claro. No sabemos qué herramientas usaban, porque, bueno, eran gente de otra mente, de otra fuerza, no sé qué usaban. Sí. Pero bueno, vamos a ir Tenían viendo. muchas piedras. Y con las piedras se hacen cosas. Sí, sí, sí. Gracias. Muy bien, una curiosidad. Piña de secuoya. ¿Eh? Arriba tenemos lo que es un clavo de la piña, ¿no? ¿Sabéis? Las piñas tienen clavos, las piñas normales tienen como clavos y martillos, le llaman, ¿no? Porque tienen lo que guardan los piñones, cuando tú lo miras, tienen forma como de clavo así cuadrado o de alargado rectangular como martillo, le llaman clavo martillo. Las secuoyas lo tienen todo en forma así, en forma de esta, como especie de hoja, ¿no? Vale. Pues mira qué casualidad que resulta que si tú miras el arca tal cual la vemos desde satélite hoy en día, que es esto de aquí, resulta que tú ves las hojas, los clavos de la secuoya, de la fruto, hasta nos marca hasta la forma que tiene el arca hoy en día. Es una curiosidad muy interesante, parece como que el Señor nos dijera, mira, ves este arca, está aquí, está hecha con esta madera, ¿eh? Atentos, ¿no? Esto de aquí, que veis aquí de color blanco, es lo único que desentona de todo el resto, ¿eh? Y ves que a partir de ese punto, aquí que se hace como más ancha. Resulta que el arca no cayó exactamente en ese lugar, sino un poquito más arriba. Y cuando el volcán erupcionó, que es cuando veis ese río de lava que estaba dibujado, se llevó el arca y el arca quedó incrustada aquí. Roca, algo, ¿no? Quedó incrustada en la roca, por un lado. Al chocar en la roca, se abrió de la parte de inercia, que es esta de aquí. ¿Entendéis, no? Pega fuerte y esta parte se abre. Y es la que es más ancha. Esta es más estrecha, esta es más ancha. Esta mantiene cierta simetría, esta no. Esta es la popa, la proa. Muy bien. Vamos a dejar un momento lo que es la forma del arca y lo que es el arca en sí misma y vamos a ver qué pasa en ese pueblo de Arce, ¿eh? Que os he dicho antes, donde se encontraba pues esa tapa del arca, digamos, ¿no? Resulta que ahí encontramos una serie de piedras gigantes, de toneladas, todas colocadas en una posición muy concreta, mirando hacia un lugar, todas ellas con una serie de cruces. ¿Veis aquí? Y que aquí, bueno, veis que esta está acabada como en un círculo, ¿verdad? Las otras no lo tienen, ¿eh? Porque ha sido sesgado, veis que falta un trocito, ¿verdad? Es la parte más débil de la piedra. Entonces, alguna vez fue tirada, fue caída, esa es la parte que se rompe antes, ¿eh? Entonces, hay una que aún mantiene eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta piedra? 5 toneladas de piedra. ¿Qué hace ahí? 2 metros y pico. Todas más o menos de una medida parecida, similar, y con un agujerito encima. Vamos a escuchar, a ver. El agujero no es un cilindro perfecto, es más estrecho del centro, cosa que apoyaría el hecho de que fuera una piedra hecha para que una gran cuerda la sosteniera hacia arriba, sin que al tocar el borde se partiera la cuerda por el peso. Tenemos un agujero, no es cilíndrico, o sea, no es totalmente cilíndrico, ¿no? Como haces un taladro y flux, haces un agujero cilíndrico, no, es un agujero que se hace más estrecho conforme entra al centro. Claro, dices, parece, ¿por qué es como
que si hubiera algo que hubiera como de coger esta piedra, ¿no? Y levantarla. Pero claro, ¿cómo levantas una piedra de 5 toneladas en seco con ese agujero? Nada más hacer así, te la cargas, se rompe. Porque está, digamos, el peso todo está abajo, ¿no? Entonces, ¿para qué se hizo esto? Muy bien. Estas piedras en mucho menor tamaño se utilizaban en el Mediterráneo para nivelar barcos con grandes cargas. ¿Vale? Esto históricamente se puede comprobar. Entonces, ¿qué pasaba? Llenaban el barco y para evitar que las mareas, las olas y demás tumbaran el barco, le colgaban toda una serie de anclas de piedra para que fuera estabilizado en ese momento de navegar, digamos, ¿no? Claro, eran barcos muy cargados. En este caso también tenemos un barco muy cargado, como es el Arca. Aquí tenemos la proporción, ¿no? Esto es un señor, el otro señor, y fijaros, está sentado y tenemos esta altura. O sea, es una cosa así, de piedra. Pero es que esta mide 2 metros y algo. Entonces, esta nivelaba un barco normal. ¿Esta qué barco nivela? Pedazo de barco. ¿De acuerdo? O sea que ya nos hacemos una idea de qué pudo estar pasando ahí para que tengamos el arca a 30 kilómetros, las anclas. Cuando el agua fue disminuyendo y el arca fue aposentándose, las anclas empezaban a tocar el suelo, ya no hacía falta que el ancla fuera funcionando, se cortaban las cuerdas o se dejaban ir y las anclas cayeron. Y se ve que, incluso ahora lo vemos en un mapa, las anclas como que se fueron disgregando, acercándose al arca, ¿no? Pero muchas cayeron en un lugar solo, como si ya fuera el momento de dejar que la barca pues fuera aposentando. Y a unos 30 kilómetros de donde está el arca ahora. Ahora veremos un mapa. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de diferentes piedras de ancla usadas para estos efectos. Y aquí esta piedra de ancla impresionante aquí. Esto de las 8 cruces ahora lo veremos. Estas son restos de otras anclas que estaban en la zona. Todas con cruces. Todas con cruces. Y bueno, ¿qué hacen estas cruces armenias aquí? Hay una de estas que tiene un factor diferencial. ¿Cuál? La última parece, ¿no? La última, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Eso podría ser la Torre de Babel, parece. Lo has dicho tú, yo no lo he dicho, lo has dicho tú. Impresionante. No, es impresionante lo que has Está dicho. metido en el papel, ¿eh? Es una torre total. Es impresionante. Entonces lo que has dicho es impresionante, porque ¿qué pasó después del diluvio? Pues las civilizaciones empezaron a querer llegar al cielo, ¿no? Querían ser como Dios, querían que nunca más volviera a pasar un diluvio como ese. Vamos a hacerlo lo más alto posible. Vamos a intentar que no nos pase. Cubrieron incluso todo bueno, lo cubrieron todo y lo hicieron, lo hicieron lo hicieron como obra, ¿no? Como con ladrillos, ¿no? Vamos a hacerlo para arriba, para intentar que no nos vuelva a pasar el diluvio otra vez. O sea que marcaron en esa zona, es como digamos una reminiscencia de la cultura que se movía en ese momento por ahí. Y está grabado en piedra en una de las anclas, ¿no? Impresionante. Dime, lo que se ha quedado así. Los datos históricos. A ver, las fechas. ¿Cómo iban a llevar una torre de Babel en un ancla? No, una torre de Babel no. Bueno, esto es posterior. O sea, las piedras caen. Pero luego las civilizaciones que viven ahí Vale. Graban. son las que marcan el lugar. Me había perdido. Sería el monumento de la época, ¿no? Diciendo, Claro, bueno, tú imagínate como que... si ahora en una piedra haces la Torre Eiffel, digo, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Y queda marcado que la Torre Eiffel es actual en este momento. Claro, como No, de ahí venimos, de la Torre de Babel. Sí, y es como una especie también, los que hacían la torre de Babel muy a favor de Noé no estaban, ¿no? Entonces eran un poco, venían de Cam, del que no, vamos, del que no... Bueno, era el linaje. El linaje, ¿no? Eran los que no estaban, pues bueno, iban en contra de lo que Dios decía que había que hacer. Y querían volver a instaurar lo que había antes del diluvio. Entonces que es como una especie también de decir, bueno, aquí nosotros mandamos, ¿no? Marco la piedra con la Torre de Babel, ¿no? Es una especie de, bueno, marco el territorio. Pero también es, bueno, te da una idea de que en esa zona hubo todo esto, ¿no? A posterior.
Claro, claro. O sea, es una zona, digamos, ya te digo, para la zona, para la gente de allí es una zona especial, una zona sagrada, ¿no? Y vamos a ver cuánto de sagrada. Vamos a ver cuánto de sagrada. Muy bien, en un lugar tenemos todas esas, digamos, piedras, ¿no? Todas esas piedras de ancla. Pero resulta que Kevin nos dice, ahí arriba, lejos, ahí en aquella montañita dice, hay otra, ¿no? Vamos a verla. ¿No? Fuimos a verla. Y es esta, ¿vale? Aquí tenemos que esta piedra pues fue tumbada, cuando se tumba pues se le rompe la parte de arriba, como a todas, ¿no? Y veis aquí el medio círculo, que lo acabo yo de hacer con la mano, para que veáis que había otro círculo de otra piedra de ancla, ¿no? Pues resulta que esta piedra de ancla tiene un dato muy curioso, es que tiene 8 cruces. Una mayor, una mediana, y luego otras 6 más pequeñas. ¿Por qué? Pues era la familia de Moisés que lo ponía... Bueno, de Moisés, de Noé. Medio tiempo a leer. De Noé, pero sí. Padre, madre y todos los hijos, ¿no? Y las nueras. Hijos y nueras, 3 hijos y 3 nueras. Claro, es muy interesante esto porque es como que justo en esa... O sea, todas las que estaban en Arce estaban mirando hacia esa zona. Y esta miraba hacia ellas. Y en esa zona donde estaba esta, había toda una serie de como cimentación de piedra, como si hubiera habido algo ahí, una especie de, sea ermita, sea alguna edificación ahí, como para conmemorar algo, ¿no? E incluso encontraron restos de, nosotros mismos encontramos restos de porcelanas y de cosas como ahí, si hubiera habido algo, ¿no? Y justo ahí encuentras la roca, la piedra de ancla con las 8 cruces. ¿Qué quieres decir? ¿Que era la lápida donde...? Era, bueno, más que la lápida era como una especie de adoración, ¿no? Una especie de decir, todas las piedras mirando para allá, ¿no? ¿Pero por qué? Porque resulta que todo esto, está aquí el arca, aquí está todo lo que estamos hablando ahora, Arce, ¿no? Este es el arca, este es el pueblo con las anclas. Resulta que esta zona de aquí, este es el pueblo, con las anclas están aquí, esta es la ancla de las 8 cruces, el pueblo, y aquí hay un cementerio antiguo, donde encontramos también piedras grandes con cruces. En las entrevistas que hicimos a las personas del lugar, nos explicaron que sus abuelos habían bajado esas piedras del cementerio. O sea que se habían usado esas piedras especiales, con cruces, como lápidas, un lugar especial, sagrado, porque sabían que ahí había pasado algo especial. Del cielo habían caído esas anclas, para entenderlo. En el lugar en el cual, como que volvías otra vez al cielo, digamos, ¿no? Eso era un lugar sagrado, un cementerio antiguo, armenio. Entonces, claro, qué curioso que sea todo pues una especie como de adoración, una especie de consagración de la zona. Y todo dirigido a un ancla que es como que marca los 8, digamos, ¿no? De donde venimos, digamos, ¿no? ¿Entendéis? Un poco por dónde va el tema. Sí, sí. Los armenios siempre presumen un poco, ¿no? Que somos la primera civilización cristiana, ¿no? Como que son los... ¿no? Bueno, pues... Uno entiende el cristianismo post-Cristo, pero en realidad el cristianismo también es anterior a Cristo, ¿no? Es el origen también, ¿no? Claro. Los que hacían caso a Dios. Y fíjate, aquí tenemos el resto de anclas, aquí está el ancla de 8 cruces, aquí la tapa del arca, o sea que todo está en esa zona, digamos, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, aquí veo otra ancla por aquí, o sea que se ve como dispersando y luego llegas a donde está, sigues esta línea, llegas a donde está el arca. Y aquí hay algo especial, la casa de Noé, que es una de las paradas de taxi, ¿recordáis? Una de las paradas era las anclas, otra de las paradas era el arca, otra de las paradas era la casa de Noé. Y esto es una foto que he hecho hoy en el Google Maps, para que veáis que es muy actual, podéis ir a verla. Si tenéis incluso si tenéis el Google Earth, podéis pasar y verlo un rato, en 3D. Vamos a pasar a nuestro tiempo, siglo XXI. Escáneres. Esto es un escáner siglo XXI, un escáner de profundidad. El cambio de color, cambio de densidad. Fijaros, en esta dirección y en esta dirección. ¿Qué pasa? Si tenemos muros así y tenemos muros así, ¿qué tenemos? Cuadraditos, ¿verdad?
tenemos celdas, lo que encontró Ron con aquel sistema de las cintas, ¿no? Pues con un escáner de profundidad. Pero hay más. Esta es la viuda de Ron Wyatt, Marinelle. Ella también ha seguido investigando al respecto. Cuando nosotros volvimos del Arca, ella iba con una expedición. Iba con un señor de Noruega, con un escáner supermoderno, para hacer un escáner y hacer una imagen 3D de lo que hay ahí debajo. Y ahora lo vais a ver. Es impresionante. Este es el señor Larsen, que es el que hizo el noruego. Bueno, este es Nueva Zelanda. Este hizo parte de los escáneres también. Estos son los resultados en corte. Tenemos a nivel longitudinal una especie de como que entra la quilla hacia adentro. Aquí es donde está la roca que lo engancha. Y aquí vemos algo muy interesante, que son estas protusiones equidistantes, que al pasar el escáner por encima de la superficie encontraron como una especie de troncos, como cambios de densidad, porque claro, las quillas se tienen que unir con pasantes paralelos para que haya una cubierta, ¿no? Pues encuentran esto, la costilla y los travesaños que unían la superficie de la cubierta. Y esto no es todo, hay más. Esta es la imagen de la parte escondida del arca. Fijaros, un cuerpo totalmente de quilla. Eso está debajo de la superficie. Es realmente... no hay palabras. Y esto es un corte de uno de los escáneres. Fijaros. ¿Veis algo? Sí, el casco. ¿Habéis visto? ¿Qué pasada? Son costillas, son las cuadernas. Es impresionante. Eso es un barco petrificado que mide, como dice la Biblia que mide, que está donde dice la Biblia que está. ¿Qué he hecho? Muchos te habrán dicho que se parece a las costillas esas de arriba, ¿no? A la cadera montañosa esa que hay arriba de todo. Ya, no es esto, es esto. No, ya lo sé, pero muchos habrán dicho. Muchos se creen que es arriba. Ya. ¿Y qué? No, lo de arriba, a ver, Víctor tiene su teoría. Se parece mucho a las montañas que tenemos allí en Montserrat. ¿Habéis oído hablar de las montañas de Montserrat? Cataluña, Barcelona. Las montañas de Montserrat son muy especiales, ¿vale? Incluso allí se dice que ha habido avistamientos de ovni, hay gente que se va a suicidar allí porque dice que de allí va al cielo, hay gente que, bueno, ven luces, y ven luces de verdad, los días 11, bueno, todo eso, si queréis comprender un poco más, os aconsejo, luego os daré unos dípticos, ir a las webs, ver sobre el tema de puertas dimensionales, vais a ver cosas impresionantes que tienen su explicación y es bueno saberlo. Y claro, dices, ¿por qué justo en esas zonas que tienen esas mismas morfologías no pasan estas cosas? Pues posiblemente estén emulando o imitando un lugar sagrado, porque este lugar lo es para ellos, ¿no? Y ahora me gustaría darle a play y no lo consigo. Algo he hecho. A ver. Le voy a dar aquí. Le preguntarem sobre les llums que es veien... Este es Hassan, ¿vale? Hassan creo que ya ha muerto, pobre. Creo que ha muerto, pobre. Pero no está aquí, ¿no? No, bueno, es que oí algo, no sé si era él o no. Bueno, Hassan, resulta que Hassan se autodenomina a él el guardián del arca. Y él, aquí donde lo veis, tiene de estar ahí de toda su vida, desde que es pequeño. Hay un pueblo al lado de ese lugar, es su propiedad, además, entonces es de un sobrino suyo, me dijo, de un tío suyo, toda la propiedad. Entonces el arca está en su jardín, ¿vale? Entonces él siempre ha vivido ahí, es un pueblecito que hay al lado y ha visto todo lo que se puede ver ahí, al respecto de ese lugar. Él vivió la avenida de Ron, vivió la avenida de los americanos, que vinieron antes de Ron, que vinieron los americanos también, después de la foto que hicieron aérea y tal. Claro. Ahora veremos, son 3 minutos, veremos por qué vinieron los americanos a hacer fotos aquí y por qué vinieron y se llevaron cosas de aquí.
Vamos a ver. Ahí vaya, otra vez, no me entero. Le preguntarem sobre les llums que es veien... Sí, li preguntarem sobre les llums que es veien anys enrere. Castellà. Vale. Le preguntará sobre las luces que se veían en el arca hace años, por la noche. He said, look at me. Primero, Ama işko budu eva ve haru sar gemiyi ama saha privet ket. He said, look like there was a light on the ark always turning. Es como si hubiese una luz en el arca dando vueltas sobre el arca. Agu. Ve millet çöyderi gündüz ışık yoktur. Akşam oldu mu ışık yanıyor. Millet gidiyor ışık kaybolur. Acaba yok bu nedir? Bir hazen bir ziyaret bir nedir? Öyle ben verdim. Ondan sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne bir pilot geldi. Onu fotoğrafı çektiler. Beni çağırdılar. Ben gittim oraya. Burada bir şey varmış. Ben doğrudur. İşte ne oldu? Ben vallahi akşam yanırdı, gündüz sönürdü. Ama şimdi gemi Kepçe dedi, gemi meydan çıktı. İşte orada kayboldu gitti. O gemiden önce oldu ne? Gemide Kepçe'den önce. Before the ark, he saw some lighting. He saw some lighting turning around to ark point. Before the ark was here? Before the ark. Before the ark was found. Yeah. Before ark, there was the found from the village, and he saw that. After they talking this story to air forecast in the America. They telling the pilot, and we see also they calling the gendarme, everybody, you know, like governor. The military. Yeah, military. They see very strange lamp on the arc point. After they came here, they searching. Then they see it is the ark. The Americans came here. Americans came here too. Yeah, 1960 and 77. Devam edeyim mi? Ya lo tengo malamente, ¿eh? Can you stand over here? He's looking away from the camera. It's messing things up. Amerikalı gelenler bak. İşte Ron White. Ron White. David Fasol. Cem Irwin. Bill Frey. Bunlar geldiler. Çalışma yapıldılar. Çalışmalar 1985 90'a kadar devam edildi. 1968. No, 1985. They came working about 5 years till the 1890. After this lighting. Vale, todo lo que ha dicho antes de que se descubriese el arca, ya vio él por aquí unas luces especiales, había granjeros por aquí y él ya vio unas luces. Entonces, esta historia de las luces se filtró y llegó hasta, digamos, los aviadores americanos, y entonces es cuando salió todo el revuelo y se descubrió el arca. Y entonces, se descubrió el arca y se siguieron viendo luces. Entonces vinieron esta gente, vinieron Ron Wyatt, toda esta gente, y estuvieron trabajando aquí 5 años, desde el 85 hasta el 90. What color were these lights that you saw at night? Vale, interesante. O sea, la teoría, digamos, original es que viene un avión por ahí, hace una foto del arca y la publican, incluso la publicaron en revistas importantes, ¿no? En el 60 y pico. ¿Qué nos dice este hombre? Ellos dieron la alarma porque salían una especie de luces muy raras del arca. Salían luces, empezaban... Bueno, aquí no está toda la historia, porque si no estaríamos aquí escuchando todo. Pero bueno, para que veáis la idea un poco, ¿no? Salen una especie de luces de colores, empezaban a hacer un movimiento y se escondían cada noche. Hacían luces y se escondían cada noche. Hasta que ellos, pues bueno, informan al gobierno. El gobierno turco en ese momento está muy unido a Estados Unidos. Sabes que Turquía ahora está con uno, está con otro, ¿no? Pues en ese momento está con Estados Unidos, y Estados Unidos envía sus aviones y hacen fotografías aéreas para ver qué narices era esto. Porque claro, imagínate, una zona fronteriza, vete a saber qué puede ser, ¿no? Muy bien, en el momento que se envía la foto, se hace la foto, dice que esas luces estuvieron yendo hasta que llegó Ron Wyatt, hasta que llegaron los americanos. Porque primero llegaron los americanos, que no era Ron,
pusieron un petardo aquí. ¿Qué año pasaba lo de las luces? ¿En 60 y pico? Pues ya sé cuando Sí, 69, 70, claro, en el 77 Barrón y antes ya han hecho la foto. 69 han hecho la foto aproximadamente. Y dice que estuvieron luego excavando aquí, trabajando los americanos, entre el 85 y el 90 vinieron aquí. Sí, Entonces, pero claro, lo decía por el tema de Irán, quizás fueron uno de los años que estaban con Khomeini y toda la puede ser, cosilla, que claro, fue es una zona que conflictiva. desde los 80 han estado ligados, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? A raíz de esto es cuando empiezan a venir gente, a raíz de la foto. A raíz de la foto empieza a venir gente a ver qué pasa. Entonces llegan los americanos a la zona y no vienen solo por un tema militar, como tú comentabas, sino que llegan aquí y dice que revientan el arca. Nosotros pudimos ver la zona del boquete que dejaron, que ahora está claro, lleno pero se ve claramente cómo cambia totalmente la morfología del arca en la parte, digamos, no sé si es babor, estribor, derecha, izquierda. Bueno, la izquierda del arca, la cara que no se ve, hay un boquete ahí, ¿no? Y dice que se llevaron cosas. Él luego nos dice que se llevaron cosas, no sabe qué, pero algo se llevaron, no se sabe qué. Luego resulta, más adelante nos explica, luego le volvimos a preguntar, dice, ¿aún se ven esas luces? Y dice, no, se dejaron de ver. O sea, cuando ya se descubrió el arca, las luces se dejaron de ver. Por lo tanto, esto nos puede hacer ver algo, ¿no? Cuando alguien quiere llamar la atención, ¿verdad? Hace algo, ¿verdad? Intenta hacer cualquier cosa, ¿no? Que si lucitas, que son señales, oye, estoy aquí, ¿no? Cuando ya está aquí, cuando alguien le ve, ya no hace más señales, ¿no? Está claro aquí que el Señor quiere que sepamos esto hoy. Quiere que lo sepamos. Entonces, levanta esas luces. ¿Vosotros recordáis cuando, en la historia bíblica, cuando los magos de Oriente siguen la estrella, ¿no? Hasta Jerusalén, hasta Belén. Y ahí es donde desaparece, ¿no? Ahí llegan los reyes, cuando llegan allí, la estrella ha hecho su labor. Ahí la dice que esas estrellas son ángeles, ¿no? O sea, fijaros cómo es el mismo efecto. O sea, tiene que hacer llegar a alguien. En ese momento fueron los Reyes Magos, ¿no? Aquí tiene que llegar Ron Wyatt. Porque Ron Wyatt no quería destruir el arca. Ron Wyatt quería exponer el arca al mundo y es lo que hizo. Pagando con su vida. Pues se dejó la vida. No le asesinaron, pero le faltó poco. Murió de cáncer a los 66 años. Se metió en sitios que nadie se ha metido. Estuvo preso en Arabia. Estuvo en diferentes lugares porque hay muchos más descubrimientos. Estaré encantado en hablar de ellos con quien sea, cuando sea, porque este hombre hizo lo que, bueno, en 12 años apenas, no. En 12 años no. ¿12 años? 77, claro, 77 al 99, no, en 22 años. Hizo algo que hay gente que con formación y con dinero no hubiera hecho en toda su vida. De verdad, ¿eh? Vamos a ver ahora un vídeo. Este es un compañero Víctor, es el que más veréis en las conferencias del Gran Engaño, que nos hace una pequeña intro, en este caso será un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, ¿eh? Pero bueno, para hacer una reflexión un poco. Estamos llegando a un lugar del cual hemos soñado estar 40 años aquí y que es un lugar verdaderamente distinto, un lugar especial, un lugar donde muchas personas han dicho que era una falsedad lo que aquí había, pero es un lugar sencillamente conocido como el Arca de Noé. Lo tenéis ahí, tras mí. Cuesta entender que viendo esto alguien pueda decir que es solo una formación rocosa, con arena y nada más. Ya por todo el trayecto donde hemos venido, mientras íbamos ascendiendo, podíamos ver perfectamente su silueta. Una silueta que sería muy casual que coincidiera precisamente con la del arca. Algunos decían, no puede ser, tiene que ser rectangular, sin proa ni popa. Pero así fue. Y aquí la tenéis. ¿Vamos a verla de cerca? Vamos. Bueno, nosotros ya la hemos visto de cerca, ¿eh? Esto era
es una introducción de unos vídeos que también están en el canal. Aún tenemos que presentar más cosas. Hay cosas que habéis visto vosotros que hay gente que no ha visto. O sea que sois afortunados. ¿Qué es esto? Esta es una de las costillas del arca, de las cuadernas que hemos dicho antes, que hemos visto antes escaneadas. ¿Habéis visto aquella escáner así? Emerge una. Quedó una como separada de la quilla, separada del barco, y ahí se aguanta. Y la verdad es que es espectacular. Cuando vas ahí y la ves en vivo es espectacular. Es inmenso. Es que es impresionante lo grande que es. Esta es una foto desde la proa y este es el lugar donde quedó incrustada. Estamos ya dentro del arca, visto desde la proa. Pero el arca está allí todavía. Sí, o sea, sí, la han respetado, no la... Es que el gobierno no deja tocarla. Ah, muy bien. El gobierno no deja tocarla. No digo, ya se habrían llevado. Bueno, llevársela no pueden, pero la idea... Uno trataba, otro se la llevan. Todos tienen la idea de excavar. Todos quieren excavar, pero no les dejan. Como que no les impiden excavar. Claro, tiene doble juego esto. Primero, sí, conservación, vale, pero lo que quieren es también... Claro, si empiezan a excavar y realmente se descubre realmente que es el Arca de Noé y se publica, porque ellos sí, les interesa esto, mantenerlo como un puro, digamos, escenario, vale, imaginativo, la gente viene, consume, ¿no? Viene allí, viene a Turquía, viene a ver lo que curioso, jajajiji, pero no quieren más. Porque si van más, y esto es el Arca, y lo podemos comprobar y se puede demostrar con excavaciones directas y sacando muestras y no sé qué, ¿qué pasa? Es un pueblo musulmán. Sí que tiene su profeta Noé, pero ahí empezaría una controversia brutal. Su profeta Mahoma. No, pero Noé también era un profeta para ellos. Verdad, sí, claro. Profeta Noé. Pero claro, estamos hablando de un diluvio, estamos hablando de Dios, estamos hablando de que todo esto ya empieza a meter la religión a un nivel mucho más alto, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo un diluvio? Pues porque hubo una ley que no se cumplió, que se acabó pisoteando y llegaron a un punto de máxima maldad total y absoluta y ya no había solución para ese pueblo. Entonces, eso implica un juicio, implica a Dios, implica mandamientos. Claro, si implica mandamientos, porque otros descubrimientos que ha hecho Ron van dirigidos a los mandamientos. El Arca de la Alianza también encontró. Eso podemos hablar tranquilamente también otro día. Entonces, claro, eso implica que los mandamientos salen a la luz y los mandamientos no son lo del catequesis. Lo del Arca de la Alianza, ¿en qué época fue? Bien, el año. Ostras, eso fue cuando, realmente eso está cuando salió, fue cuando se estrenó el Arca, la busca del Arca Perdida. La película, ¿no? Sí, la busca del Arca Perdida. Es del 81, la película de Harrison Ford es del 81. 79-80 se encontró. O sea que Hollywood también hizo su labor de... Sí. Para y eso lo explicamos en este libro, en el rojo primero, en este de aquí delante. Ahí podéis encontrar, bueno, no, en este no, en el otro. Fíjate, caer el arca en un país, qué casualidad, que esta es la vida, caer en un país musulmán. Claro. Que no, y piensa, no, y luego los otros descubrimientos que Ron, a ver, tenemos. No les interesa. Tenemos el Arca de Noé, pero tenemos el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo, o sea, cuando Moisés abre los mares. La otra, ya me está explicando otra. Vale. Cuando os diga lo que hay ahí dentro, cuando os diga cómo está señalado el lugar, cuando os enseñe la orografía del lugar, ya no nos reiríamos tanto. Y claro, y resulta que son zonas también de Egipto a Arabia. Dices, ostras, ¿eso qué cristiano es eso? ¿No? Son zonas todo completamente que ahora no son, digamos, cristianas. Entonces es muy interesante todo. Y bueno, y Sodoma y Gomorra, también encontró Sodoma y Gomorra, cómo están ahora las ciudades de la llanura. Y la tumba de Cristo, la verdadera tumba de Cristo. Fuera de las murallas, como dice en la Biblia. Bueno, son cosas que no son tonterías, de verdad. O sea, lo podemos demostrar, se puede mostrar, tal como hemos mostrado aquí, podemos mostrar más cosas. Esta lo podemos mostrar con más extensión y más vivencia personal, porque ahí hemos estado. En los otros lugares aún no hemos estado. Claro, yo pensaba que el Arca de Noé, pues que Noé la construyó, pues eso, pues con sus maderas y no con el de clavos ni todas esas cosas, sino pues como se podría hacer entonces, ¿no? Lo que era
la madera y la cuerda o cualquier Con cosa. tus propias manos ir haciendo, ¿no? Claro. Tú fíjate que esta construcción que tiene 200 años, 150, no usaron clavos, está toda encastrada. Esto al lado de la magnitud del arca es nada, pero así todo llama la atención. Hubo un maestro constructor. Como ese hombre, fíjate, el Señor lo guió para Claro. El Señor lo hacer guió para hacer algo que yo- tenía que aguantar, imagina cuánto. Aún estamos, mira, han pasado 5.000 años y lo podemos. pregunta, ¿por qué tiene forma de buque? Eso encalló ahí, pero ¿de dónde partió? Es que estaba hecho, como viste lo de las anclas, ¿no? Estaba hecho para mantenerse a flote. Para pesar mucho y mantenerse a flote. O sea, y no andar mucho tampoco. Se hizo ahí mismo. No, se cree que se hizo más abajo, cerca de la zona del Éufrates, al este del Éufrates. Se levantó, pero claro, empezó a moverse. Claro, es que piensa una cosa, no es que se levantó por el diluvio, las aguas se movieron, ¿no? Y luego cuando volvió a bajar. Tenía forma de buque. Sí, tenía forma de buque, sí. Para romper olas, supongo, para yo qué sé. Pero sí, no para navegar, estaba hecho para mantenerse. Sí. Para mantenerse. Para mantenerse, para intentar no buscarse. La gente de a pie dice, ¿cómo hizo para meter todas las especies animales en una cosa de 150 metros? Que sería de aquí hasta la casa de Pablo, ¿no? Más o menos. 150 metros por 15 de alto. 3 pisos. Hombre, sí, había así. Ya 15 de alto es interesante. 30 codos. Las jirafas las Creo metían que era así más 30. El alto, escáner da esa... Falta un poco la parte de abajo porque Ron decía La jirafa. No, además Que se digo, cree... las jirafas que las meterían en un Sí, sitio para que no hagan así. Los insectos, muchos me No, preguntan. también se cree que Noé eligió, o fueron animales como crías, tipo crías, para que también hubiera más espacio y demás. Era También grande, recogió era semillas, grande. también, bueno, hay toda una serie de historias Es al que respecto. ciento y pico es mucho. Y muchos se quedaron. Son muchos metros, Los dinosaurios se quedaron. Y también podríamos hablar de por qué. Porque eran ya demasiado grandes. ¿no? Eran demasiado grandes y no eran del todo creación de Dios. Hay mucha cosa ahí. Ahí el diluvio, cuando se da, es porque las personas que estaban allí, como hemos dicho antes, 4 metros, muy inteligentes, ¿no? Muy longevos. Muy longevos. según la Biblia. Pues tenían mucha capacidad. Entonces, claro, esa capacidad para el mal. Entonces, cuando Cristo dice, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Como en los días de Noé vendré, ¿no? O sea, cuando yo vuelva, será como cuando en los días de Noé. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Ingeniería genética. Estamos viendo toda una serie de juegos a ser Dios, ¿no? Ahora vamos a hacer niños perfectos, vamos a hacer un animal que no tenga esta enfermedad, vamos a coger este trigo, lo vamos a poner por aquí, por allá, vamos a hacer esto, y al final resulta que cuando te das cuenta, todo lo que está a tu alrededor está injertado, ¿no? Está todo. No hay nada natural. Ya no hay nada natural. Vale, pues a eso jugaron. Y jugaron con los hombres, jugaron con los animales. Hasta conseguir unas bestias realmente ilógicas. Mira, cuando tú empiezas a ver el tema de dinosaurios, hay algunos dinosaurios que tienen una cresta de aquí hasta aquí, que dice que no sabían cómo podían mover el cuello. Creen que no podían mover el cuello. Digo, ¿cómo es posible que unos dinosaurios, que un animal tan grande no pueda ni mover el cuello? Entonces, ¿eso qué es, no? Situaciones ilógicas a nivel biológico que no acaban de comprender, ¿no? Dicen, bueno, errores evolutivos. Bueno, vale, pero no hay ningún tipo de eslabón intermedio entre especies, entre géneros, incluso de diferentes adaptaciones que dicen, no, este tiene el cuello largo, este no, es que por el medio el que tiene el cuello a medias, o en la mutación previa, o qué, no hay nada. Es de repente esto, de repente lo otro. Y os hablo desde el punto de vista de la biología, o sea, yo lo he estudiado eso, pero cuando buscas un poquito, te das cuenta que si tú en la célula le quitas el acetilcolina, que es una tontería de molécula, te tumbas aquí en el suelo ahora mismo. Y es bueno, el que no la tenía, ¿cómo lo hacía? ¿No? Todo eso son cosas que tienen que hacernos pensar, tienen que hacernos reflexionar y ver que esto no es tan sencillo, porque no es ni... iba a decir tan sencillo como la evolución, pero es que cuando tú piensas un poco en la evolución y dices, bueno, a nivel de prueba y error, que alguien se mira al espejo, y que se diga a la cara, soy prueba y error, soy prueba y error, a ver cuántas pruebas y error hay que hacer para que salga un tío o una tía como yo. Prueba y error. ¿Eso qué es? O sea, ¿eso quién se lo cree?
Yo miro un insecto, miro un animal, miro cualquier cosa. ¿Sabes? La perfección, la simetría, cada pequeña uña de un escarabajo sirve para algo. Si eso tiene que pasar por pura casualidad, resulta que faltan años. Estadísticamente, ¿eh? Faltan años. Ellos dicen 8.000 millones de años. Faltan años. Faltan. Un reputado biólogo que primero era evolucionista, luego se hizo creacionista, porque dice, bueno, es la misma probabilidad de que un huracán pase por un hangar lleno de piezas de avión y cuando pase el huracán esté el avión preparado ya para volar, ¿no? Es la misma probabilidad, claro. ¿Qué probabilidad de que pase eso? 0,0000000. Claro, te quita totalmente... Solo pensando en un poquito de frialdad ya ves claramente que no es así. Pero como biólogo, lo digo como científico, cuando yo veo las pruebas, ¿qué tengo que decir? ¿Que no? Si yo quiero pruebas. A mí nadie me ha probado la evolución, nadie. Es un dogma. Ya se enseña como tal. Ya no hay nadie que lo refute. ¿No? Es muy sencillo. Dame un ejemplo de cambio de género. Un solo ejemplo de cambio de género. Género, si me entendéis, es como de perro a gato. Un cambio de perro a gato. ¿Cómo cambias de perro a gato? O de pez a reptil. Dame un solo ejemplo de cambio de género. No se puede. Es que además no se pueden aparear entre ellos. Es que dices, vale. Es que hay que pensar, solo con un poquito de razonamiento dices, esto no me cuadra por ningún sitio. Pero cuando encuentras huesos de fémurs de 1,20 m humanos, entonces ya dices, hostia, ya se empiezan a entender las cosas. Y eso lo podemos mostrar, ¿eh? Justamente hay unas fotos que pedí, que me las enviaron y no las he puesto, del pequeño museo que tenemos ahí en Girona. Tenemos una recopilación de cosas, no solo del tema Ron Wyatt, sino de arqueología bíblica de diferentes lugares. Y si no, os lo puedo enseñar luego en el móvil si queréis, tenéis un momento. Unas fotos para disfrutar un poquito, hechas con dron. Me las envió un investigador en primavera. Es impresionante. Las fotos son de alta calidad, son 4K. Esta es la popa. Que veis el río de lava que se veía en la foto y el barco ahí. La proa, perfecta, simétrica. Y se ve claramente como el terremoto rompió por aquí y bajó la placa y dejó al descubierto el arca. Foto desde popa. ¿Veis como este lado queda más abierto? Es por el golpe. ¡Pam! Queda abierto este lado. Desde proa. Y hasta aquí el arca. Interesante, sí. Si tenéis alguna pregunta o... Un aplauso, ¿no? Un aplauso, ¿no? Hombre, no. Tenéis libros totalmente gratuitos para coger. Los de la izquierda son puramente arqueología. Son los libros que hemos hecho nosotros, hemos escrito nosotros. El señor José San Vicente es el hermano del que he hablado aquí ahora hace un rato. Ha hecho el primero que hizo fue el rojo de la derecha, que es sobre lo que estamos viviendo hoy en día, ¿vale? Profecía bíblica, lo estamos viviendo, ahí nos lo explica. Es un resumen de los capítulos finales de un libro escrito en el siglo XIX, impresionante. Ya decía lo que iba a pasar y lo estamos viviendo. Y el otro es arqueología de Ron Wyatt y antediluvianos, o sea, no solo Ron Wyatt, sino más cosas que podéis aprender. Son resúmenes, ¿eh? O sea, no esperéis ver gran cantidad de datos, pero son resúmenes. Si queréis ver más cosas, tengo también dípticos, podéis entrar en la web,
hay cantidad de diapositivas, cantidad de conferencias, podéis ver los temas que os interesen más, hay temas antidiluvianos, hay temas de puertas dimensionales, hay temas de noticias de actualidad con relación con la profecía, hay estudios bíblicos por si queréis profundizar y ver más sobre la Biblia y ver qué realmente es, ver una idea real de lo que es la Biblia, porque está muy machacada, está muy pisada, entonces vamos directamente al texto, incluso estudiamos el texto hebreo, estudiamos el texto griego, para ver qué narices dice. El tema de los mandamientos es muy interesante, por eso pasó todo esto. El tema de los mandamientos es, si veis Éxodo 20, ahí está escrito los mandamientos en la Biblia. Y veis cómo son, ahí está escrito cómo es, la mano de Dios escribe esos mandamientos, por lo tanto nadie tiene derecho a cambiarlos. Y la profecía decía en Apocalipsis que alguien cambiaría los tiempos y la ley, cambiaría los tiempos y la ley. ¿Cambiar los tiempos? Bueno, pues en vez de domingo vamos a poner otro día. ¿Y la ley? ¿La ley qué dice? El sábado es el día de reposo. Lo dice el cuarto mandamiento. Entonces todo eso son cosas que evidentemente no se quieren saber. Yo es que ahí en eso del día de reposo tengo ahí mi duda. Bueno, es la palabra de Dios, tú lo lees y lo Claro. Es que si empiezas a contar el lunes, martes, miércoles, pues, ¿cuándo es? Nos han educado así. Y si cambias en el S, pues ya está otra vez. ¿Y los americanos por qué hacen Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday? Empiezan por el domingo. Pues eso te digo. Que cada uno empieza. Fíjate. No, mira, Sunday, Claro. Sunday, por ejemplo, Sunday, los americanos ponen Sunday o los ingleses Sunday, Que sí, el día del sol. Que sí es cierto que ya la educación y la ESA nos han educado y Sí, cuesta mucho. Sí, cuesta mucho. Es que el Vaticano se ha ocupado de eso, es su trabajo, es que además está en la profecía. Sí, el Vaticano, la monja, y Sí, los bueno, padres, claro. El Vaticano tiene muchas ramas, ¿no? Y claro, llegas al final y al final es el cura de turno, la monja de turno, que te ha explicado todo eso, y el colegio ha sido cristiano, católico. Y el colegio, y los padres, y los toma padres, la y claro, y la vida. Comunión, y toma esto y ya la. Sí. Si te fijas, al final es pura tradición. Cuando tú empiezas a mirar un poquito, ves que ni tienes que hacer la comunión, ni tienes que hacer según qué cosas. Bueno, esto. ¿Y el bautismo cómo va? Pues no va así tampoco. Bueno, el bautismo es que ya... Va de otra manera. Mira, Cristo tenía 33 años cuando se bautizó. En la comunión sí es cierto que los chiquillos ya hoy día ya eligen ya, menos mal. Porque ella dice que yo no quiero tomar la comunión, que me ha visto como un payaso y voy a estar todo el día... A mí que me den los regalos. Exacto. Claro, se ha corrompido todo tanto que al final es, bueno, vamos a hacerlo esto para comer, vamos a cenar... Dice, a mí que me den los regalos, que yo no quiero que me vistas así. Bueno, las niñas son aún sí, les gusta más, pero los chiquillos cuando los ves así de marineros y de todo esto dice, bueno, que ya llegan los días de disfraz. El tema es que hay muchas cosas que son verdad que también la tradición han llevado a que las cuenten como fábula y leyenda. El diluvio es uno, la creación y todo. Lo meten todo en un ramo de Hombre, parábolas. No sé, yo lo del diluvio, para una ahora lección. mismo el arca, pues digo, oye, pues mira, yo no había escuchado eso de que la habían encontrado y todo eso. O sea, pero yo sé, hombre, yo sé que eso, claro, eso... Si está escrito en el Génesis es por algo. Está, pero claro, en lo que vamos eso de las comuniones y todo eso, pues sí, pero el bautismo ya es que eso ya... Apaga y vámonos. Cógete un niño que no tiene ni idea ni quién es, ni qué es, ni que existe. Y lo esto, sí. Lo bautizas y dices, ay, ha aceptado a Dios ese niño. No, es que lo tienes que bautizar. Y si no, con la imposición esa de, oye, que ha nacido y no te dejaban sacarlo a la calle. A mí, mi madre, yo no podía sacar a mis hijas a la calle hasta que no estuvieran bautizadas. Porque claro, no era de eso. Es una lucha. Y si se moría una criatura, ya sabes dónde iba. Al limbo. Al purgatorio. El purgatorio, el limbo y toda esa historia. Digo, Claro, tú todo fíjate. eso, claro. Y luego Tú buscas purgatorio en la Biblia. O sea que lo del. No está. Pero que lo de las comuniones dices, bueno, vale, pero eso menudo miedo. Claro, la gente y menuda empieza historia de pensar que si que tienes no sé una qué, criaturica pequeña. Una misa para que si suba un gracias a poquito Dios, más arriba, no sé qué. Sí. Y esa, bueno, me parece, eso sí que ahí yo vi una película, era el Luterio, me parece. Los Luteros, sí. O Luteros. Bueno, cuando vi esa película, eso que estaba el pobrecito y que si subía no sé cuántos y que le diera dinero para las misas y que él era tan católico y cómo se dio cuenta de todo eso. Era así. Es que pobrecito.
Él tuvo, O sea, él tuvo que luchar contra, bueno, contra el Vaticano en la cara y eso... Contra todo. Contra todo. Y Contra eso le todo, valió o sea, muerte, eso. no de él, pero sí de muchos los que estaban a su lado. Sí, sí. Muchos murieron en la cruz, quemados. Y el sufrimiento, yo, fíjate, casi más eso era eso, ¿eh? No poder sacar a tu hijo, bueno, yo tuve 3 hijas. Yo no las podía sacar hasta que no estuvieran bautizadas, no podían salir a la calle. Pero en realidad nadie te lo prohibía. Nos ¿Cómo lo habían que no? metido. Yo nací el 28 de agosto y el 30 estaba bautizado. Tenía que obedecer a su madre. Claro, al final era. Nadie te iba a venir a controlar si te bautizaban o no, pero estaba está muy arraigado en la tradición lo que uno iba a con la conciencia de que ahí si mi hijo se muere y no claro, sube y al encima cielo... si tu hijo, y encima tu hijo se muere y se va al limbo. ¿Y Claro, entonces qué pasa? ¿No se va con Dios? Ya. Pues el que se va con Dios es tu hijo. La que no te vas a ir vas a ser tú cuando seas grande porque vas a ser una pecadora. Dios no lo puede rechazar solo porque no está bautizado. Pero te lo dicen así, eso, y sí, y es que es así, lo crees y es así. Lo que pasa es que cogen esa... A ver, digamos, el error o el enemigo, Satanás, como quieres llamarlo, nunca va a decir una mentira opuesta a la verdad. Y eso es algo que tenemos que tener ya metido en la cabeza. Igual que como los partidos políticos funciona igual. No te dicen una mentira opuesta a la verdad, te dicen una mentira con mezcla de verdad. Porque si no, no entra. Camuflado, camuflajeado. La gente ahora viene Satanás por aquí con un par de cuernos y una cola y pues, salimos corriendo, ¿no? Hombre, claro. Vale, pues así no se presenta. Satanás se presenta como ángel de luz. Una Biblia, ¿no? sutileza, con una... Aparentando pues bondad, aparentando tal. Entonces, claro, Sí. ¿hay que bautizarse para estar con el Señor? Pili tuvo un caso hace poco, Si tú una sabes, que se presentó como si una... tú conoces, la Biblia lo dice, bautizaos, venid bautizados y entonces estaréis escritos en el libro de la vida. Ahora, si tú te quieres bautizar y te mueres, pero te quieres bautizar porque sabes que pues evidentemente vas con Dios. Cuando Él viene, resucitas y al cielo. Pues claro que sí. Pero claro, tú ya tenías la predisposición de bautizarte. Otra cosa es que digan, no, si no te bautizas literalmente, hasta que no te pase el agua por encima, hombre, entonces ese agua, ¿qué pasa? Ese agua tiene un poder Tiene un poder especial. y me va a llevar derecho. No, en realidad el poder es el arrepentimiento de uno, ¿no? Porque Pero por eso que un cuando crío que una se persona arrepentir. tiene conocimiento Claro, exacto. y que no... Pero bueno, era lo que también a ellos les habían inculcado, o sea que tampoco... Sí, sí, no, eso no es cuestión de podemos matarles, ¿no? Pero es cuestión de que ahora que lo sabemos, pues seamos Hombre, libres y estemos tranquilos, claro. ¿no? Ahora sí, ahora sí. Estemos libres, sí, porque lo que pasa es que todos esos extremos han hecho que la gente reniegue absolutamente. Pero si es que has de dado todo. en la clave. Has dicho que tenías miedo. De eso se trataba. Sí, de que sí. tuvieras siempre miedo. Claro, y tenías miedo porque decías, madre mía, si ahora cuando nazca mi criatura, si se me muere, Pero te ¿dónde va? te ¿Se habían va a ir al impuesto, limbo? o sea, la O sea, tradición esta de católica, acérrima, cerrada, Sí. te controlaba por el miedo. Claro, claro. Esto es pecado, esto es ilegal, vas al infierno, no sé qué. Es lo mismo que hacían los fariseos y lo mismo y por eso mataron a Cristo. Ellos solo iban a esto se hace así, esto se hace así, está así, entonces ya Una criatura pervertían cuando- la ley y sí. por eso se cargaron a Cristo, porque Él la guardaba de verdad. Él guardaba la ley de verdad, guardaba su sábado y guardaba todo. ¿Qué hacía en sábado? Resulta que curaba. Y ellos decían, no, en sábado no hay que hacer nada. Ni 7 pasos podías dar. Porque si no estabas en pecado. Y, hombre, sábado es para hacer el bien, le dijo Cristo. Yo soy el Señor del sábado. Él mismo descansó en sábado cuando murió. El reposo, O sea, claro, en la tumba estuvo el sábado. Él mismo reposó en sábado. Entonces, ¿cómo no va a ser el sábado el día del Señor? Y su día. Por supuesto. ¿Y el qué hizo en sábado? El bien. Curaba a la gente. Eso no se puede hacer en sábado. Y también, tuvo que poner las cosas en su sitio en sábado. Porque pisar la ley de Dios en sábado, si alguien te pisa la ley de Dios y tú tienes que decir las cosas como son, pues lo tienes que decir. Porque es guardar el bien, es mantener el bien, mantener a Dios. Elevar el nombre de Dios, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Cogían cada detalle físico, cada acción, tal. Ah, lo guarda el sábado, es una... Hizo 7 pasos. Apóstata. ¿No? Coge hace el milagro que lo cura, levanta su camilla y se va. Y resulta que le acusan porque había curado a ese hombre en sábado. Y él le dice, si os cae una mula en un hoyo y que salís corriendo en sábado a buscarle y la sacáis porque perdéis dinero, y en cambio resulta que no puedo curar a este paralítico. Una hipocresía dentro del legalismo, ¿no? Tenían Claro. muy grande. ¿Era ley no trabajar? Sí, pero no la comprendían. Y Cristo vino a enseñarla. Y mira, esto es así. Esto se guarda así, esto se guarda así, se guarda así. Y como lo hizo bien,
por eso murió en la cruz. Y hasta la muerte, él fue fiel y guardó la ley hasta la muerte. Incluso muere poco antes de que se haga oscuro, porque los días de la semana son de tarde a tarde. Bíblicamente es de tarde a tarde. Si leéis Génesis dice, de tarde a tarde. De puesta del sol. De puesta del sol, el día 1, ¿no? Fue de la tarde y la mañana del día 1. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Pues tarde y mañana, no mañana y tarde. Tarde y mañana. Cuando se oscurece, empieza el día siguiente. Por eso antes de que oscureciera, Cristo tenía que bajar de la cruz. Le querían romper las rodillas, porque empezaba el sábado, y era un sábado especial, el sábado de Pascua. Y tenían que sacarlo de ahí porque era impuro, ¿no? Entonces le iban a romper las rodillas, ¿no? Se lo rompieron a todos y él dice, no, ya estaba muerto. Incluso muere pronto, para que le puedan enterrar pronto, y ya descanse todo el mundo. Llega el sábado y están descansando. Y él también. Porque dormir en la Biblia tiene su relación con la muerte. Si veis en los textos bíblicos, cuando habla de dormir, se refiere muchas veces a la muerte. Entonces, él ya descansa el sábado. Y resucita cuando ya se oscuro ya. Entonces, todo el sábado bíblico lo descansan. Está en la tumba. Él mismo. Está claro que el día de resurrección es ese primer Sí, día claro, de la semana. el domingo, claro, resucitando domingo. Pero está claro que el reposo es el sábado. Por eso Sabbat, en hebreo, es Sabbat, reposo. Es reposo. Quiere decir reposo. Y fijaros una cosa, Noé también significa reposo. Noé también significa Noé reposo. también significa reposo. O sea, que imaginaos cómo los nombres están relacionados con según qué situaciones. Noé cuando entró en el arca, claro, se salvó, ¿no? El arca es un símil de Cristo también. Los que son fieles entran dentro y les protege de todo lo que hay alrededor. Y luego les da una vida nueva cuando el arca... Tiene que ver con el bautismo, ¿no? Tiene que ver con el bautismo. Se hundió y sale, se Sí, reflota. la Biblia lo relaciona con el agua del bautismo. O sea que todo tiene simbología, pero también es real. Es real y es una lección. Las dos cosas. No es solo una parábola. Dios lo hace para que quede como lección para todos los tiempos, hasta el final. ¿Estáis bien? ¿Tenéis frío? No, estoy bien, pero no sé por qué. Luego algo calentito apetecería. Si queréis tomar algo, creo que hay algo preparado. Para adentro, quizás.